ligado a lo político judicial con el abogado penalista James Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, buenos días. Muy buenos días, apreciada señorita Carla. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. No, un gusto también tenerlo en el programa. A ver, quería aprovechar la oportunidad para poder conversar con usted con lo que se va a ver el día de hoy en el Poder Judicial. Esta apelación que ha presentado la defensa del presidente Pedro Castillo, específicamente esto es por el caso Provías descentralizado Puente Tarata. Hay que recordar a los amigos televidentes que esta decisión, esta apelación es para revocar la decisión que había tomado el juez supremo Juan Carlos Checli. En ese sentido, ¿esto podría afectar otras investigaciones que siguen en curso contra el presidente? No, porque esta decisión es una decisión sobre un caso específico. Sin embargo, la decisión del Poder Judicial en el extremo de declarar infundada la tutela de derechos presentada por la defensa del señor Pedro Castillo viene a ser una posición del Poder Judicial en el extremo de que afirma, según la resolución, de que la Fiscalía sí se encuentra facultada para iniciar una investigación preliminar de acuerdo a las facultades que ésta tiene. Pero son temas separados y son temas diferentes cada investigación. Ahí precisamente a ese punto quería llegar, porque, a ver, esta denuncia que presentó la fiscal de la Nación es, entre otras cosas, por el presunto delito de organización criminal que estaría liderado, según la tesis de la Fiscalía, por el presidente Pedro Castillo. Pero, a ver, también recordar que fue el juez Juan Carlos Checli quien, lo que usted señalaba, ¿no?, que permitió que se inicie investigación de forma preliminar contra el presidente Pedro Castillo. Pero en este caso, si es que esta Corte le da la razón y acepta la apelación, le da el visto bueno, ¿cuál sería entonces la teoría? ¿Se tendría que seguir manteniendo la posibilidad de que el presidente pueda ser investigado durante funciones? Sí, esa es la posición del Poder Judicial expuesta en esta resolución. De acuerdo a la Constitución, lo que el presidente no es pasible es de una denuncia, formalización de denuncia o pasar a una etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, hay posiciones contrarias a la que estoy afirmando y hay posiciones que mantenemos nosotros desde el principio. Mi posición ha sido de que, de acuerdo a la Constitución, el presidente no puede ser denunciado, no puede ser procesado, no puede ser enjuiciado, pero que la ley, en este caso la Constitución, sí permite que pueda haber una investigación preliminar y quedar hasta que el mandato del presidente culmine y posteriormente ya se iniciaría la etapa siguiente, es decir, la etapa de una formalización de denuncia. Bien, ahora también quería aprovechar la oportunidad para hablar acerca de otro tema que algunos ya decían que se veía a venir y tiene que ver con el excongresista Kenji Fujimori, quien ha sido sentenciado a 4 años y 6 meses de cárcel. Ojo que esto está suspendido porque tiene que ser ratificado en una segunda instancia. Así es. También importante mencionar que fue la Fiscalía la que solicitó en un primer momento 12 años de prisión, sin embargo el juez ha decidido esta sentencia. ¿Considera que fue justa, que se cumplió con el debido proceso? Efectivamente, la Fiscalía solicitó al principio en su petición acusatorio una pena de 12 años por los delitos mencionados, es decir, por ejemplo, se estaba denunciando en un modo procesal que se llama imputaciones alternativas. Se les había denunciado y procesado a estos congresistas Kenji Fujimori, Benigno Ramírez y Guillermo Bocángel por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias. En el tema de cohecho activo, en esta acusación, ellos han sido absueltos. Y al no haber concurso real de delitos, en este caso, ya solamente ha quedado la denuncia, o sea, el delito de lo que es tráfico de influencias reales agravadas. Es por eso de que la Corte Suprema, que desde mi punto de vista bastante bien realizado, ha impuesto, en este caso, la pena mínima de 4 años con 6 meses. Pudo haber puesto una pena intermedia, sin embargo, es facultad y potestad del colegiado imponerle una pena mínima, argumentando en este caso de que los congresistas no tienen pues antecedentes penales y han colaborado y han participado en todas las diligencias del proceso, por los cuales no habría pues una posibilidad de fuga según la posición de la Corte Suprema.
Pero más allá de todo esto, en la sentencia, la que hemos podido escuchar la sentencia, hemos podido percibir claramente cómo el congresista Kenji Fujimori y los que le acompañaban prometían al congresista Mamani obras, les prometían puestos de trabajo, les prometían apoyo y protección fiscal y protección judicial. Esa es la forma que no debe volver a repetirse en nuestro caso, en nuestro Congreso de la República. Y estas cosas dejan un mal precedente y dejan muy mal parado al Congreso de la República. Lamentablemente, esa es la forma ilícita que no se debe concertar en forma, bueno, al menos en política con decencia, en política con docencia, es muy importante, pero no hacer preventas, hacer negociados, en este caso de manera ilícita, para favorecer en aquel momento el indulto humanitario a favor del expresidente Fujimori, dado que ellos buscaban votos a favor para que no se dé la vacancia de aquel entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, y a propósito de lo que menciona, he escuchado opiniones de algunos abogados que señalaban que había una incoherencia en la resolución, porque mencionaban que tanto para cohecho activo como para tráfico de influencias se requieren de medios corruptores. Sin embargo, en la resolución que pudimos escuchar el día de ayer, señalaban de que no se habían encontrado estos medios corruptores con respecto a cohecho activo, pero sí para tráfico de influencias. ¿Usted Pero la considera que hay una pregunta, incongruencia ahí? por supuesto, no hay ninguna incongruencia. Estamos hablando de temas económicos. Las obras que se hablan en los audios y en los videos que hemos escuchado todos los ciudadanos, se hablan de obras. E incluso el congresista Kenji Fujimori le dice, ¿no? Y aquí tú tienes tu 5%, vas a poder poner a tu empresa constructora, tú tienes que hablar con tu alcalde. Esa es la forma ilícita que ellos negociaban. Entonces sí, hay un punto económico con los cuales la Corte Suprema, desde mi punto de vista, no existe una contradicción. Obviamente, y es natural, que las partes en este proceso apelen. El día 25 de noviembre se va a leer la sentencia en forma completa y una vez terminada se les va a preguntar a las partes si están conformes o no. De acuerdo a lo que es la naturaleza del proceso, ambas partes van a estar disconformes, tanto la parte sentenciada como el Ministerio Público, porque estaba postulando a una pena de 12 años. Una vez notificados en ese acto de lectura de sentencia, pasaría en unos aproximadamente 30 días a la Sala Penal Suprema de la Corte para poder ver en los próximos meses, los primeros meses del próximo año, este recurso de apelación para poder determinar si se confirma, se rebaja o se aumenta la pena. Bien, y también quería aprovechar, a propósito, antes que nos gane el tiempo, acerca de esta investigación, bueno, no esta investigación, ya es una denuncia, ¿no?, que ya se está viendo en el Congreso de la República por el presunto delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Se ha pedido la reprogramación de su presentación ante la Comisión Permanente. Lo que señalaba el mandatario a través de un comunicado es que necesitaba que le proporcionen toda la información, todos los actuados y sobre todo la denuncia constitucional para ejercer su derecho. Y esto recuerda un poco a lo que sucedió en el caso de la megacomisión, que según el Poder Judicial pues terminó anulando todo el actuado con respecto a Alan García porque no se le había notificado, no se le había señalado en calidad de qué estaba siendo citado. ¿Sucedería lo mismo en esta oportunidad? Efectivamente, el presidente de la República tiene todo el derecho de un debido y justo proceso, máxime aún cuando el Estado peruano es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en consecuencia el Estado debe cumplir lo que se encuentra en los tratados internacionales. ¿En qué sentido? En comunicar debidamente los cargos que se le imputan, el derecho de tener un debido y justo proceso. Todo esto también garantizado por la Constitución Política del Estado peruano. Y si una persona, desde el presidente hasta un ciudadano de pie, no se encuentra debidamente notificado de los cargos que se le imputan, él tiene derecho a poder recurrir, a poder solicitar el expediente para poder defenderse, porque no estamos en un estado de una inquisición, estamos en un estado de derecho y desde el presidente hasta el ciudadano de pie
tiene derecho justamente a un debido y justo proceso. Si es que tienen que notificarle y tienen que defenderse, en buena hora. Un debido proceso asegura un buen resultado. Y por último, esto ya se está viendo también en el Tribunal Constitucional. Presentaron dos habeas corpus, ¿no?, a favor del presidente Pedro Castillo, uno de ellos referido precisamente al tema del presunto delito de traición a la patria. ¿En cuánto tiempo debería resolver el Tribunal Constitucional siguiendo todos los protocolos y los pasos que usualmente sigue esta institución? En lo normal, unos 15 días hábiles. El Tribunal Constitucional debe emitir una sentencia final, una sentencia donde resuelve la posición tanto del Congreso como de la defensa del presidente. Pero lamentablemente el día de ayer hemos visto un procurador del Congreso de la República quien ha sido, en términos literales y en términos amenos, destrozado por uno de los miembros del Tribunal Constitucional, donde la defensa del Congreso de la República no ha tenido argumentos, al parecer no se habría preparado para fundamentar y sostener la posición del Congreso de la República. Y eso creo que todo el Perú ha sido testigo de que lamentablemente no ha habido una buena defensa por parte del Congreso para sostener su posición y en este caso ya queda en manos del Tribunal Constitucional definir en última instancia este pedido de habeas corpus. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido James Rodríguez, abogado.